Hola, soy David González. Me gustaría comentar un caso contigo. Este fue un caso que me fue referido a la consulta. Es un caso muy complejo. Es un chico de 23 años que perdió incisivo central y lateral izquierdo por traumatismo. Y vemos que tiene mucha sonrisa gingival, un defecto severo de tejidos duros y tejidos blandos. Y la pérdida de tejidos blandos es tan avanzada que incluso vemos sin ninguna dificultad los ruguets del paladar por vestibular. En una vista oclusal vemos que se ha perdido por completo el contorno de la arcada. Vemos que el contorno es cóncavo cuando debería de ser convexo en la parte superior izquierda. Hacemos un estudio radiográfico donde vemos la gran destrucción vertical que presenta el paciente, y en esta toma podemos ver la gran destrucción en sentido también horizontal, es decir, que es un defecto tridimensional. El agujero palatino tiene también grandes dimensiones, y cuando ya vemos la tomografía, vemos que el paciente, en el área donde ha perdido el incisivo central, que es aquí, el paciente no tiene prácticamente hueso medular. Lo que tenemos es hueso cortical. El hueso cortical, al tener un número de células mucho menor que el hueso medular, es muy malo como área receptora. Si vemos la parte interproximal, que es una de las partes más críticas porque es la que nos va a sujetar la papila, vemos que se ha perdido por completo la medular. Lo que tenemos es un filo de cuchilla completamente cortical que va a actuar muy mal como donante. Y vemos que la diferencia entre el máximo pico óseo coronal y donde empieza la guía quirúrgica es de unos 6-7 milímetros. Esta es una toma con mayor acercamiento del área de déntula. Vemos aquí los ruguets palatinos, el defecto tridimensional, tanto de tejidos duros como tejidos blandos. Aquí podemos ver. Y esta línea amarilla nos marca el máximo aumento que podremos lograr en principio de tejidos blandos. Nuestro objetivo va a ser llegar con la encía hasta aquí, con lo cual, si es posible, llegaríamos con el hueso hasta este nivel. Esto es lo que vamos nosotros a buscar para tener aquí un perfil de emergencia y un volumen de tejidos blandos adecuado en las restauraciones. Vemos ahí el componente de destrucción vertical, que son unos 5 milímetros. Levantamos un colgajo a espesor total con una liberadora en distal de la zona premolar, y aquí en la parte supracrestal hacemos una incisión justo donde se une la mucosa vestibular con la mucosa palatina. El objetivo es que la vascularización vestibular irrigue todo el colgajo vestibular y la vascularización palatina todo el colgajo palatino. Levantamos el colgajo y vemos aquí la destrucción ósea que hay. Vemos que hay un defecto vertical. Aquí tenemos el componente vertical del defecto. Y esta línea amarilla nos señala el máximo punto de regeneración que podemos obtener. Es decir, nuestro tratamiento será un éxito completo si logramos obtener un aumento de hueso que llegue desde el pico óseo mesial del canino al pico óseo mesial del incisivo central. Vemos que el componente óseo del defecto es de más o menos 5 milímetros. Eso es lo que intentamos regenerar, 5 milímetros en sentido vertical. Esta es una toma desde oclusal, donde vemos que la cresta es prácticamente un filo de cuchilla. Recordemos que en la zona donde irá la futura papila no tenemos más que cortical. El componente medular está muy apical. Esto sobre todo es, como podemos ver aquí,
cortical. Todo esto es cortical. Es decir, es un mal área receptora. Nos ponemos a pensar, ¿qué técnica hacemos aquí para regeneración? ¿Sería una buena alternativa a un bloque corticomedular? Yo pienso que en principio no, porque el bloque corticomedular necesita un cierto componente de medular en el área receptora que este paciente no tiene. Con lo cual, si nosotros queremos regenerar el 100% del defecto, necesitamos una técnica que permita que las células óseas migren ese largo camino que son 5 milímetros desde el defecto hasta el máximo pico de aumento óseo. Si usáramos una membrana reabsorbible no sería posible, porque la membrana se reabsorbe muy rápidamente. Entonces tendríamos que usar una membrana no reabsorbible, si es posible con refuerzo de titanio. Vemos la cresta tan fina que es, que en la zona donde habría que colocar el incisivo central mide pues prácticamente 1,5 milímetros. Nos vamos al mentón, después de levantar un colgajo a espesor total, con una trefina sacamos varios cilindros de hueso y ese hueso lo trituramos, lo particulamos y lo cubrimos con una membrana no reabsorbible con refuerzo de titanio. Esta membrana es de politetrafluoruro etileno expandido y la adaptamos al paladar, al fondo del paladar, con unos puntos colchoneros. Cubrimos toda la cresta para cubrir todo el injerto que hemos metido. Y por vestibular la fijamos con 2 chinchetas de titanio. Vemos aquí que la membrana se acerca mucho a los dientes vecinos, pero si queremos lograr el máximo aumento, que es ese pico óseo que comentaba, de mesial del canino a mesial del incisivo central, tenemos que arriesgarnos. Suturamos y aquí vemos los colchoneros profundos que fijan la membrana hacia el paladar. Aquí los primeros colchoneros que damos para sobreaproximar los dos colgajos, colgajo vestibular y colgajo palatino, y finalmente puntos sueltos. Esto es una vista vestibular de los puntos que hemos dado. Y este es el aspecto al año. Hemos dejado un año de cicatrización para que todo el defecto madure con hueso fuerte que resista cualquier fuerza de reabsorción. Esta es la prótesis ESIX que lleva el paciente durante la cicatrización, ya que no se permite una prótesis que contacte con la mucosa, tiene que ser una prótesis dentosoportada. Esta es la guía quirúrgica, más o menos lo que pensamos que van a ser los futuros dientes. Este es el aspecto de la mucosa. Y levantamos un colgajo a espesor total que nos permite descubrir la membrana, que como vemos tiene un aspecto limpio, un aspecto blanco, libre de enrojecimiento y libre de infecciones. Esta es una vista vestibular de la membrana. Vemos que se ha mantenido rígida en su posición. Recordemos que bajo esta membrana, el único injerto que se hizo fue hueso autógeno. Esta es otra toma de la membrana. Vemos cómo prácticamente contacta la raíz del canino. Y al retirar la membrana nos encontramos con este hueso vital, maduro, sangrante. Vemos la gran cantidad de hueso que hemos regenerado. Recordemos que aquí la cresta era un filo de cuchilla y medía 1 milímetro en la zona del incisivo central. Aquí podemos ver el antes y el después, el gran aumento que hemos logrado con la membrana no reabsorbible. Y esta es una toma vestibular, frontal. En esta toma frontal vemos que hemos podido regenerar desde el pico óseo interproximal
mesial del canino al pico óseo interproximal mesial del incisivo central. Vemos el antes, cómo había un defecto severo, y vemos el después, cómo hemos regenerado todo lo posible. Incluso vemos aquí un poco de convexidad. Y vemos cómo el hueso nuevo sangra, es decir, está vivo, está maduro, sangra. Y esto lo permite la membrana no reabsorbible porque ha estado ejerciendo su función de barrera durante todo ese año. Si hubiéramos puesto una membrana de colágeno no lo habríamos logrado. Se reabsorbe antes de tiempo y el injerto se encapsula por tejido blando. Con mucho más razón si no es de hueso autógeno, con mucho más razón si es un seno injerto. Pero aun cuando hubiera sido hueso autógeno, en mi opinión, si hubiéramos puesto una membrana de colágeno, se reabsorbe antes de tiempo y el injerto se encapsula por tejido blando. Creo que para estos casos es imperativo utilizar membrana no reabsorbible. Estos son los implantes Astratec que colocamos. El espacio mesiodistal era bastante grande, por eso se decidió colocar dos implantes. Son implantes de 4 milímetros y este es un implante de 3,5 milímetros de diámetro. Usualmente estos casos los resolvemos con un solo implante y lateral de cantilever, pero en este caso que el espacio mesiodistal era bastante grande, pues el doctor López Niñoles, que es el restaurador, decidió que mejor colocáramos dos implantes. Estos son unos pilares cebra de 4 milímetros que colocamos sobre cada uno de los implantes. Y a continuación sacamos un injerto de tejido conectivo subepitelial del lado derecho del paladar. Aquí vemos la sutura de la zona donante del injerto y el injerto lo fijamos a la zona supracrestal con puntos colchoneros y aquí tenemos el injerto completamente estable, rígido, en silla de montar. Nos interesa que sea en silla de montar porque para nosotros sería muy fácil dejar los implantes ya por fuera y colocar el injerto en vestibular, pero si nosotros hacemos esto, estamos actuando directamente sobre la zona de las papilas. Es por eso que dejamos el injerto sumergido completamente. Ahí vemos cómo queda el colgajo vestibular unido al colgajo palatino y el injerto queda en silla de montar. Cuando nosotros hagamos nuestra incisión aquí en la zona supracrestal, pues estaremos actuando sobre un tejido ya mejorado por el injerto que hemos obtenido del paladar. Esta es la toma frontal. Y este es el aspecto de la cresta 3 meses después. Vemos que antes, donde teníamos un defecto más o menos a este nivel, ahora tenemos la encía insertada vestibular, la mucosa queratinizada vestibular. Estas pequeñas rugosidades que se ven aquí son debidas a la sutura. La sutura provoca unas pequeñísimas microheridas, y esto con el tiempo se termina borrando. Esta es una toma desde vestibular. Vemos la reconstrucción del contorno de la cresta. Y mediante dos pequeñas incisiones, sin tocar el área interproximal y sin tocar el área de la papila, retiramos los tornillos que habíamos puesto de 4 milímetros y colocamos tornillos de 8 milímetros que ya quedan transmucosos. Esta es la prótesis provisional que, como vemos, se puede atornillar sin ningún problema por palatino. Recordemos el antes. Y esta es una toma de la prótesis provisional, donde, como podemos ver, tenemos más bien un exceso de tejido blando. Esta corona implantosoportada tiene el margen gingival más coronal que el diente natural. Lo mismo le ocurre con esta corona implantosoportada. Está más coronal que su contralateral. Y la papila está más o menos al mismo nivel. Entre central y central, sin embargo, tenemos un pequeño triángulo negro que el tiempo lo irá cubriendo. Entonces, hasta el momento de provisional hemos logrado más tejido blando que incluso en la parte natural.
Este ha sido el caso de regeneración ósea tridimensional en el sector anterior con membrana no reabsorbible de refuerzo de titanio y usando íntegramente hueso autógeno como material de relleno. Bueno, esto ha sido todo. Espero que el caso haya sido de tu agrado. Cualquier duda o pregunta puedes contactar conmigo y comentamos. Hasta luego, gracias.